bueno, ya estás en nuestros espíritus, pero que la vida que tú nos das sea la que salga, Señor, la que llegue a inundar nuestro ser y que verdaderamente seamos esas fuentes de agua viva para bendecir a los demás. Te bendecimos esta mañana, te damos las gracias por la vida que nos regalas y gracias por el privilegio de estar en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues qué privilegio de veras el que cada uno tenemos de ser no solo invitados a la adopción, sino de ser traídos a la participación con Dios en lo que Él ha planeado por tantos años, ¿no? En Efesios 2 habla del misterio que Dios tenía oculto desde antes de la fundación del mundo. Y ese misterio somos nosotros, y es el hecho de que en el corazón de Dios está el adoptar a cada persona a quien Él le ha dado la existencia. Entonces, como hemos estado viviendo y comprobando, pues Dios quiere que seamos el mensaje, ¿no? No que seamos sino que seamos el mensaje. Hola, Lili. Hola, Lili, bienvenida. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias. Y está escribiendo este mensaje en las tablas vivas de nuestro corazón. Lo que Dios escribe es vivificante. Y hoy vamos a platicar un poquito sobre eso, meditando con Él sobre qué quería Él que empezáramos a comprender. Me puso en el corazón de Hebreos el capítulo 8. Y Hebreos capítulo 8 es un pasaje donde llegamos el Espíritu Santo nos trae a una conclusión de lo que todo el libro ha estado, por la razón por la que este libro en la Biblia fue escrito. Y dice así, quiero leerles y luego invitarles a que todos ustedes comenten. Pero dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Entonces se dan cuenta, es el punto principal de toda esta epístola o de toda esta carta, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y va a empezar a comparar cómo era el viejo pacto y cómo era la cosa antes de Jesús. Y dice, versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Quiero pausar aquí un segundo, ¿no? Jesús, si hubiera venido a perpetuar
el culto a Dios como se hacía en el antiguo pacto, ni siquiera sería sacerdote. Sí, o sea, en el terreno humano, él no era de la tribu de Leví, él no pertenecía al linaje sacerdotal, él no tenía fuero en los asuntos del templo y de la ley y de todo eso. Y esa era parte del celo enorme que había en los fariseos y en los saduceos con respecto a Jesús, que él no era levita y por lo tanto no tenía derecho de estar inmiscuyéndose en el trabajo de ellos, ¿no? Decían, ¿con qué autoridad tú hablas? ¿Con qué autoridad tú enseñas? ¿Con qué autoridad tú te sientas aquí? Versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, aquel primer pacto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Pausemos aquí también. Fíjense esta parte que habla sobre el pacto hecho por medio de Moisés con el pueblo de Israel. Es un pacto externo, ¿no? Dice Dios, yo les tomé de la mano para sacarles de Egipto. No es Dios vino a vivir en ellos para cambiar su naturaleza, sino es Dios les toma de la mano, ¿no? Y yo recuerdo tantas canciones, por ejemplo, Tomados de la mano con Él, ¿no? Es esa misma idea de la relación externa con Dios y del pacto donde yo tengo que permanecer, porque eso dice, ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Entonces, dice el verso 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Así que hoy vamos a platicar un poquito sobre cómo ubicarnos en este nuevo pacto. Yo creo que quizá muchos ya en este grupo estamos conscientes de los términos de este nuevo pacto, hemos caminado un poquito en él, pero en base a todo lo que Dios nos está comprobando,
es necesario que revisemos y regresemos a esta cuestión tan básica que Dios habla aquí. Yo voy a poner, hablando Dios, ¿no? Dios dice, voy a poner mi ley, mi palabra en tu mente y luego la voy a escribir en tu corazón. Y ese es el proceso de enseñanza vivificante que Dios hace en nosotros por el Espíritu Santo. Entonces, fíjate, si lo puedes visualizar como para que yo pueda vivir eternamente, que es sin interrupciones, lo que Dios me dice, no solamente tengo que recibir la revelación de lo que Dios me está dando, me está prometiendo, sino que tengo que permitirle a Él escribirlo en mi espíritu, en las tablas de mi corazón. Y este proceso divino, porque si observamos, nada en este pacto lo podemos hacer nosotros. Todo en este pacto está siendo hecho por Dios, en nosotros, en cada uno. Y la parte nuestra es permitirlo y disfrutarlo. El resultado de lo que Dios hace en mí es lo que puedo disfrutar. Y lo que no le permito hacer en mí no va a operar en su poder en mi vida. Entonces, el asunto es tan diferente, es completamente opuesto al pacto que está siendo desplazado, y en este capítulo es tan claro que Jesús no vino a perpetuar ni a participar en el viejo pacto, sino que Él vino a hacer posible esto, que Dios ahora pueda trabajar en cada uno de nosotros y hacer eterna su vida en nosotros. Me gusta verlo de esa manera, no es solamente hablar de vida eterna como quizá ya es un cliché al que estamos acostumbrados, pero no es algo vivencial, sino que se trata de que la vida de Dios sea hecha eterna en mí, en ti, en cada uno. ¿Te das cuenta? Y entonces como que se acomodan las cosas y bueno, número uno, sé que yo no he sido llamado a lograrlo, que todo esto opera en el poder de Dios, y aquí Dios está explicándome detalles de esto. Y número dos, Él lo tiene que estar haciendo en mí constantemente para que opere divina y eternamente en mi ser. Bien, entonces tenemos un pacto que está siendo desplazado, la relación externa, dependiente del cumplimiento personal y colectivo. En el caso del pueblo de Israel, Dios habla del pueblo en el viejo pacto. Y en el nuevo pacto, Dios lo hace individual, porque dice, ya es interno, ¿no? Pondré mis leyes en la mente de ellos, cada mente, y sobre su corazón las escribiré, cada corazón. Y seré a ellos por Dios, cada persona, ellos serán mi pueblo, la familia de Dios, pero ocurre por lo que está pasando interiormente. Y luego, ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esta es la parte más impresionante, creo yo, y más transformadora
del pacto que Dios ha hecho con nosotros, está efectuando en nosotros. Y es el cómo, por ejemplo, mis pecados y mis iniquidades no son los pecados y las iniquidades de Susi, sí, etcétera, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios asuntos. Y lo que otros nos han hecho, que también es el pecado que arrastramos, alguien falla contra nosotros y esa ofensa nos daña y nos marca y ahí la traemos hasta que Dios la procesa y le permitimos sanarla. Entonces, esto es tan importante porque aquí está en el pacto como algo fundamental, significativo, donde Dios dice, me vas a conocer, nadie va a enseñarte y decirte, mira, Dios es así, Dios es así. El verdadero conocimiento de Dios va a ocurrir aquí, en las áreas de tu vergüenza y en las áreas de tu dolor, en las áreas de tus fracasos y en las áreas de las ofensas que has recibido de otros. Voy a encargarme personalmente, dice Dios, de atenderte allí. Y el producto de comunión con Dios en estas áreas de nuestra vida, donde en la cabeza humana no tiene sentido tener comunión con Dios en todos mis pecados, ¿cómo puedo tener comunión con Dios allí? Sí, es donde hemos optado, como lo hizo Adán en el inicio, de escondernos, de disfrazarnos, de echar la culpa a alguien más, donde Dios dice, déjame darme a conocer a ti allí, en toda esa área de tu vida. ¿Qué sucede cuando le permito a Dios entonces venir a mi vergüenza? ¿Cuál es su promesa? Es quitar mi vergüenza y darme gloria, ¿cierto? Es tomar las cenizas y hacer algo hermoso. Entonces, este proceso lo vivimos para ser hechos hijos de Dios. Porque es aquí donde vamos a ser convencidos de quién es nuestro Padre. Vamos a ser convencidos de qué es amor, quién es amor. Vamos a ser convencidos de nuestra adopción en Dios. Si Él está dispuesto a meterse a toda esa área de mi vida donde hay daños, donde hay corrupción, y transformar eso en mí, allí es donde de veras vengo a ser enseñado por Él, a conocerle, y lo que sucede en mi interior entonces va a ser la manera en que yo me trato a mí mismo y la manera en que me relaciono con todos los demás en mi vida. Uniendo todo esto para pedirles a ustedes que comenten. La parte más importante de nuestra comunión con Dios está ubicada en esta relación donde con tanta humildad, con tanto respeto, con tanto poder, Dios me presenta su verdad, pondré mis leyes en tu mente, para hacerlas eternas en mí, las quiero escribir en tu corazón. Y me vas a conocer, porque cada vez que Dios me revela verdad, yo me doy cuenta inmediatamente de cómo he caminado fuera de esa verdad, ¿no? ¿Les pasa a ustedes lo mismo? O sea, es instantáneo. Veo lo que Dios me está diciendo y digo, híjole, yo no he vivido esto. Entonces, pero qué hermoso que esa palabra de revelación no viene para reprobarme,
sino viene para invitarme a vivir eso y todo lo que estorba, que es la parte final de este pacto. Bueno, yo quisiera ser santo como tú eres santo, pero mira, estoy lleno de todas estas cosas. Dios dice, aquí es donde me vas a conocer, déjame limpiarte. Déjame quitar eso para que ya no existe, y por eso dice, seré propicio a tus injusticias y nunca más me acordaré de tus pecados. Y eso te quita la culpabilidad que tengas, porque, porque te está limpiando de todo eso y no tienes que entrar a ninguna área de eso, ¿no? Porque no se va a acordar de nada. Es totalmente diferente a una relación donde siempre te están recordando lo que hiciste mal. Y tú mismo te estás acordando, no dejas ir eso, ya fuiste librado de eso, ¿no? Entonces, esto es realmente maravilloso y yo sé que ya Dios lo está operando en nuestras vidas, pero dentro de este enfoque que Él nos provee, pues yo quisiera invitarles a comentar sobre esto el día de hoy. ¿Quién quiere empezar? Pues, Betty, ¿quisieras empezar? pues lo que sí es que pues esto te libera de muchas cosas, ¿no? Te libera de toda la presión que tienes encima pues de agradar a Dios, agradar al hombre, quedar bien con este, quedar bien con el otro, aun cuando uno cree que hace cosas buenas, realmente la estás haciendo a lo mejor en tu carne, pero cuando ahora sí que recibes esta revelación de quién es Dios y quién es tu papá, entonces cuando sientes esa liberación de ya no estar afanada y preocupada pues por estar bien, ¿no? Sino es permitirle solo a Él esa presencia suya en tu vida, ¿no? Sí, así es, y eso produce lo que Él quiere vernos viviendo, su reposo, ¿no? Su reposo, su gozo. Pausa, que nos comentas. Yo quiero comentar o sea, me encanta ver a Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, como nos dijiste, tomando de la mano a su pueblo y dándoles esos rituales, esas cosas para conducirse y tener pues una aparente relación con Él, ¿no? Pero lo hermoso es que no se queda ahí. Este capítulo 8 nos dice, ese pacto ya quedó atrás, ahora lo importante es que yo voy a poner esas leyes en su corazón. Y me gozo tanto de que yo esté viviendo en este tiempo donde Dios está verdaderamente sembrando esas cosas en nuestros corazones, que, que es lindo sentirse enseñado por el Espíritu Santo. Como dices, nos confronta a veces con cosas que nunca hemos vivido por miedos o simplemente porque no lo conocíamos, no sabíamos que teníamos ciertas cosas. Él nos los confronta en su amor y Él nos invita o nos ayuda a cambiar, ¿no? Pero no de que, ay, hazlo ya, sino que te pone las pruebas, te pone las situaciones y las oportunidades para que uno decida. A mí eso me gusta Dios porque no es de que te pone la clase y tú lo haces. Él te va tomando verdaderamente de la mano y te pone las oportunidades enfrente para que tú las vivas. Y mi decisión es, ¿la vivo contigo o la vivo sola? Entonces, yo soy muy contenta, la verdad, con lo que Dios está haciendo. Gracias, Faust. Yo sé en mi corazón que cada uno estamos viviendo esto. Yo creo que es hermoso cuando el Espíritu Santo nos trae a un enfoque que nos permite comprendernos, ¿no? Realmente Dios está trayendo cosas a mi mente que yo no sabía, pero luego me está llevando a lo eterno, ¿no? Me encanta esa parte. No es Sí. una experiencia pasajera.
a lo que Dios me trae, sino a la vida eterna. Y esa es la parte donde Él dice, déjame escribirlo en ti. Es algo hermoso, ¿no? Saber que Él va a estar cumpliendo su promesa hablada en la Escritura. De alguna manera, por decir, todo lo que ha prometido en la Escritura, ahora lo tiene que escribir en mí, vivificado, como fuente de vida. Y eso es quien yo estoy llegando a ser. Entonces, cada uno estamos viniendo a ser esa escritura viviente, ¿no? Que es lo que dice el Espíritu Santo en Corintios 3. Soy una carta de Cristo, una carta viva, abierta, leída por todos, escrita por el Espíritu Santo en las tablas vivas de mi corazón. Entonces, ¿qué quiere Dios con esta carta viva? Pues que sea leída de todos. Qué importante es mi vida entonces, qué importante es tu vida entonces, si es carta de Dios. Por mucho tiempo hemos levantado el libro de la Biblia y dicho, aquí está la palabra de Dios, ¿no? Y el libro es importante, es de mucho respeto y todo eso, pero la evidencia no es el libro, ¿sí? Ahí está registrada la promesa, pero la evidencia es tu vida y la mía. ¿No? Qué privilegio, ¿no? Es enorme. Lili, cuéntanos, allá en Argentina, ¿cómo se vive a Dios? Bueno, acá se vive Dios, pero hay diferentes, o sea, no se vive de esta forma en gran medida, porque hay mucha idolatría, hay mucha cosa acá que todavía no está cultivada, digamos. Dios como lo vemos ahora o como lo veo ahora. Yo tengo, o sea, estoy eternamente agradecida por la oportunidad que tengo de conocerlo, de poder aceptarlo en mi vida y vivir con él todas las circunstancias, todas las etapas que tengo que estar viviendo. Y agradecida también porque siento que me sigue dando la oportunidad de poder aceptarlo y bueno, y experimentar con él de su mano el amor, la misericordia que tiene para mí, y eso me llena mucho con respecto a poder tomar decisiones que antes tal vez no las podía tomar o las tomaba a mi forma, a mi manera, convencidísima que estaba todo bien, pero que, bueno, lo veo ahora y veía qué equivocada estaba. Así es que, sí, estoy viviendo esta posibilidad que tengo de poder descubrir a Dios de la forma que Él quiere que lo haga, ¿no? Así es que es eso. Gracias, Liliana. Ezequiel, ¿qué nos comentas? Hola, les mando un saludo a todos. Estaba escuchando atentamente todo lo que estamos platicando y lo que puedo comentarles es que, como tú lo dices, Cris, es un gran privilegio y un gozo el no nada más conocerle, sino el permitirle que nos adopte, y es ahí donde se escribe o Él ya habitando en nosotros, pues lo vivimos como debe de ser. ¿Por qué digo esto? Porque estaba recordando en este proceso del ser hijo de Dios, desde que llegas pues a alguna congregación
o situaciones, pero en mi caso fue así, donde pues la adopción todavía no llegaba a mi vida. Y me acuerdo mucho que yo iba con el pastor de esa congregación. Pues yo creo que tenía tiro por viaje por semana, ¿no? Iba y le preguntaba, le platicaba, le cuestionaba por qué seguía pasando esto, aquello, situaciones personales, situaciones en el matrimonio, en todo lo que me rodeaba. Y lo comento porque pues así es, sin afán, ya sabemos de, de criticar, pero lo primero que me decía era, bueno, estás orando, estás ayunando, estás diezmando, estás toda la lista de requisitos que puede haber para tener una comunión con Dios. Y es ahí donde ahorita estaba recordando y reaccionando, ¿no? Qué grande es la diferencia entre ser adoptado y ser un hijo realmente de Dios a estar todavía en el proceso, ¿no? Y como siempre lo he dicho, lo he pensado, lo más hermoso de todo esto es que la promesa está para todos y sabemos que tarde o temprano van a ser adoptados. Y pues ese es mi comentario. Una vida que es fruto, resultado de la hechura divina, no del esfuerzo nuestro, ¿no? Obviamente tenemos que vivir permitiendo, tenemos que vivir recibiendo, tenemos que vivir prestándonos. Si yo no le presento mi mente a Dios para que Él ponga allí sus leyes, pues entonces no las recibo. Y mucho menos voy a permitirle que escriba algo eterno en mi corazón, ¿verdad? Pero entender que Él es el actor, es el productor de mi ser como su hijo, como su hija, cambia todo, ¿no? En lugar de estar checando si yo estoy cumpliendo, que es lo que tenía que hacer Israel en el pacto viejo. Ellos no permanecieron en el pacto y yo me desentendí de ellos. Qué terrible, ¿no? Porque Dios está diciendo claramente, yo me desentendí de ellos. Y lo puedes ver en la historia de este pueblo, ¿no? Un pueblo que fue, como Dios mismo lo dice, sacado de Egipto con mano poderosa, traído a la tierra de la promesa, establecido en contra de la voluntad de todos sus enemigos, pero nadie podía hacerles frente, etcétera, ¿no? Y no permaneció en el pacto. Sí, sencillamente lo ves desde la salida de Egipto, o sea, nunca permaneció en el pacto. No fue un asunto que ocurrió, sí estaban en el pacto y luego se salieron. Nunca entraron. Dios se demostró y se demostró y se comprobó y se comprobó y se recomprobó a ellos y les instó y los invitó vez tras vez tras vez y no. Le dijo Dios a Moisés, trae al pueblo, quiero hablar con ellos. Y ellos dijeron, no vamos a hablar con él. Habla tú con Dios. Y nos dices qué te dijo y lo hacemos, pero que no hable con nosotros. ¿Te das cuenta? Eso nos habla a nosotros de dos aspectos muy importantes. Uno es lo que hemos visto en otras ocasiones y procesos, es Dios va a respetar mi voluntad de manera absoluta, porque así es amor. Amor no se impone, no te esclaviza, no te domina, no se enseñorea de ti. Pero las consecuencias son terribles, ¿no? De no comprender esa virtud de Dios, de ser humilde y de ser respetuoso de mí, cuando yo no humillo mi corazón, no humillo mi mente, mis pensamientos, para que Él pueda estarme
presentando su verdad, y para que Él pueda estar escribiendo en mí, entonces obviamente no voy a vivir su vida. Y eso es la parte que yo creo que también tiene que estar muy, muy clara en nosotros, ¿no? Marco Escoto, ¿qué nos compartes? Pues a mí me parece maravilloso que precisamente en estas áreas de vergüenza, de humillación, de fracaso, sea donde Dios se presenta y se manifiesta y pues nos da ese amor tan grande que tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Y eh, es algo maravilloso desde mi punto de vista, ¿no? ¿Y Es lo que qué les puedo clase, comentar. ¿Mande? qué ¿Qué clase de dices? trabajo hace? ¿Qué clase de Pues trabajo de Dios? ese dar amor precisamente en ese lugar donde posiblemente uno pensaría que ser indigno y, y él manifiesta ese cariño tan grande, ese amor, pues algo que rompe cualquier esquema, ¿no? Así es. Yo creo que las razones de Dios para eso son tan poderosas, ¿no? Porque es la única forma que vamos a ser producto de amor, en realidad. Betty, ¿tú ibas a compartir algo? No, ok. Pensé que te había visto levantar tu mano. Ah, Efesios 2:10 dice algo tan maravilloso, personalizado, dice, soy hechura suya. Soy hechura suya. Cuando ves lo que Dios crea, eh, el Salmo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y ves perfección, ¿no? Ves gloria, ves a la personalidad, el carácter de Dios manifestado en sus obras. Es como en el caso nuestro, ¿no? Tú puedes ver la diferencia entre un trabajo hecho con amor, hecho con respeto, hecho con integridad, a un trabajo hecho por cualquier otro motivo. La diferencia es obvia, ¿no? En la creación de Dios podemos ver amor, podemos ver paciencia, podemos ver verdad, podemos ver todo lo que Dios es, está allí manifestado. Pero ahora no se trata de ser una criatura, una obra de Dios, como un árbol, un animal, una estrella, un sistema galáctico, sino de ser hechos hijos. Tan importante es esto, que en Romanos capítulo 8, la escritura dice que la creación entera espera, anhela ansiosamente la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Está hablando de ti. Sí, está hablando de la creación entera anhela ansiosamente que tú y yo, cada uno, vengamos a manifestar la adopción que Dios hace en nuestras vidas, que se note, que salga de nosotros, que seamos estos seres divinos, nacidos de Dios, aquí, ahora. Y es por este conducto que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Él pone sus leyes en mi mente para escribirlas en mi corazón,
no como letra que mata, sino como espíritu que da vida. Y el producto, soy hechura de Dios, soy hechura suya. Y aquí está, se muestra, se manifiesta. Y es bendición en todas las direcciones. Kitty, ¿tú quieres comentar algo el día de hoy? Hola, Cris. Quizás ahorita adelantito, que tengo aquí al bebé, pero sí, aquí estoy con ustedes. Muy bien, gracias. Jesús, ¿qué quieres comentar? No, pues igual lo bonito es saber que Él constantemente nos está, well, como dijo, hoy en la mañana estábamos en una plática también y uno de los señores dijo, es que tenemos que involucrarlo a Él, ¿no? Y constantemente vivirlo a Él, ¿no? Él en nosotros, ¿no? Entonces, constantemente está obrando en nosotros, ¿no? Porque nos está sacando cosas que no van allí, ¿no? Pero que no nos está culpando por tenerlas, sino que nos está ayudando a ser más como Él, ¿no? Entonces, quizás muchas veces vemos eso y nos desanimamos porque decimos, ay, otra cosa, ¿no? Pero no es eso, es que Él está haciendo su obra en nosotros, ¿no? No para eso o para que nos desanimemos, sino para saber que está constantemente haciendo en nosotros, ¿no? Y eso quiere decir algo real, algo vivir, ¿no? Porque si no estuviera pasando eso, pues nos hundimos en lo mismo, ¿no? En lo que tenemos ya como raíz. Y Él lo está sacando desde ahí y permitiéndonos a nosotros vivirlo para poder apreciar más lo que no nosotros regresamos o vivimos en eso, ¿no? Y no sé si los confundí más. ¿No? Entonces, eso es lo que yo siento que hoy en las dos pláticas que yo he estado ha sido parte, ¿no? de sentir y saber y entender y permanecer y involucrarlo y ver cómo Él diariamente, constantemente nos está, ¿no? Llevando a eso. Bien, vamos a ahora permitirle a Dios quizá darnos una perspectiva muy práctica de esto que estamos leyendo y escuchando a Él hablarnos hoy. Y es esta. En la Biblia están registradas todas las cosas que Dios ha hablado a el hombre, tanto al ser humano como los hijos de Adán, ¿no? La creación que se corrompió. Y esto es bien importante porque, por ejemplo, la Escritura nos enseña en Gálatas capítulo 4, en los últimos versículos, que todo ser humano nace a una esclavitud, a una existencia en esclavitud por la naturaleza corrupta, la genética corrupta que es transmitida de padres a hijos desde Adán hasta el último ser humano. ¿Sí? Y en el versículo 21 de Gálatas 4, dice lo siguiente, dice, díganme los que quieren estar bajo la ley. No han oído la ley porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa.
lo cual es una alegoría, o sea, es un ejemplo, ¿no? Que Dios nos pone ahí en esas vidas. Dice, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. Ese pacto del monte Sinaí da hijos para esclavitud. ¿Está claro eso o no? ¿Se dan cuenta? Terrible, ¿no? Claro. El pacto dado por Moisés, Dios lo dio, pero lo que genera es esclavitud. Bien impactante esto. Sí. Lo leo otra vez. Estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, o sea, la esclava. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y ahora miren lo que dice, y corresponde a la Jerusalén actual. Pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Qué tal? Entonces, el viejo pacto produce hijos esclavos, porque sujeta por la ley a la condenación de las acciones que son naturales a la descendencia de Adán. A ver si entendemos esto. O sea, yo nazco de Adán con su naturaleza, quiero mentir, quiero robar, quiero ser egoísta, quiero enseñorearme de los demás, quiero matar cuando me enojan suficiente, etc. Eso es lo que es natural. Con esa naturaleza vine a darme cuenta que estaba yo aquí. Sí, y la ley de Dios dice, no mates, no robes, no mientas, no, etcétera, y es antinatural. Sí, entonces estoy en esclavitud, porque no puedo librarme de esta naturaleza que quiere hacer lo malo, y la ley me dice que yo haga lo bueno. Estamos opuestos. Versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Sí? Y versículo 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Cómo se vive esto? Betty. Te hice seña de que sí, está bien. Sí, la verdad es que sí te sientes libre, la verdad sí. O sea, yo desde que lo empezaste a compartir, dije, es que es una libertad que nadie te la puede dar más que el mismo Dios, ¿no? Ujú. Oye, Cris, entonces quiere decir que tanto el pacto en el monte, ¿cuál es el monte? Sinaí. El monte Sinaí, como a la Jerusalén actual, ambos están en el pacto antiguo, ambos son esclavos, o sea, solo los que Sí, hemos sido adoptados. Ok, es que no, esa parte no la entendí muy bien.
así es, porque hay mucha confusión a veces con respecto a Israel en su papel dentro de la familia de Dios y demás, y la escritura es clara, el Israel de Dios, la familia de Dios, es a través de Jesús, del nuevo nacimiento, ¿sí? Y por eso nos dice en esta misma carta de Gálatas que todos los que son de la fe, estos son hijos de Abraham, porque no es el linaje de sangre humana, ¿no? Juan capítulo 1, verso 13. Estos no son engendrados de carne, de linaje de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino engendrados por Dios. Así que sí, la esclavitud prevalece en toda la raza humana, no está distinguiendo solamente al pueblo de Israel actual, sino está hablando de la humanidad en general. Y la única libertad de la naturaleza humana es por el nuevo nacimiento, es por la adopción que Dios opera en nuestro corazón. Y lo que hemos visto hoy entonces es, bueno, para que yo viva esto, sé que tengo que venir a la decisión de recibir la adopción de hijo. Pero la vivencia diaria es permitirle a Dios poner en mi mente la palabra que vivifica y escribirla en mi corazón. Sí, y yo creo que nos trae a una claridad de por qué cosas que Dios me ha mostrado no las vivo eternamente. Si ya lo vi, pero no lo estoy haciendo. Ya lo entendí, pero no lo estoy viviendo. Bueno, entender o ver algo es el inicio. Sí, es la manera en que soy traído a la verdad, pero la eternidad de eso en mí está por esta función divina de escribirlo en mí. Escribirlo eternamente en las tablas vivas de mi corazón. Eso habla de una verdadera transformación. ¿Sí? Yo traía el DNA humano, ¿de acuerdo? O sea, con su naturaleza. Y cuando Dios escribe toda esa palabra que Él ha hablado y que ha registrado en la Escritura, el libro, pero ahora por el Espíritu Santo la escribe en mi corazón, es ahí donde cobra vida en mí, en ti. Ahora esa palabra escrita en mí es fuente de vida. Vivo esa palabra. Y otro ejemplo que nos puede ayudar a entenderlo más claramente es el evento de la creación registrado en Génesis 1, donde Dios habla y crea con su palabra, ¿no? Sea la luz, etcétera, toda la obra creadora. Pues esa misma operación tiene que ocurrir en nosotros, en nuestro espíritu. Y por eso es que la escritura eterna es la que ocurre en nosotros. Entonces, si tú has estado buscando vivir la promesa de Dios, poder operar, funcionar como hijo o hija de Dios de manera constante, ya la revelación de que esto es eterno no es esporádico, no es temporal, no es eventual, sino que debe ser constante. Y te has estado topando con estos eventos que no son eternos, ¿verdad? Ahora Dios nos trae a entender
déjame escribir esto. Déjame hacerlo eterno. Y te das cuenta que no es algo que tú tienes que estarte acordando y luchando por hacer, y si no es la misma sencillez de lo que hemos estado comprobando, no solamente hablando, sino viviendo. Es cuando yo lo permito, Él lo hace. Bueno, ahora permítelo hacerlo eterno. Padre, hazlo eterno en mí, escríbelo en mí. Si queda escrito por Dios en ti, ahora eso es tu nueva naturaleza. ¿Sí? Entonces, en lugar de que de tu interior surja confusión, va a surgir verdad. En lugar de que tu interior surja egoísmo, va a surgir amor, frustración, paciencia. ¿Te das cuenta? O sea, naturalmente, ya sin estos eventos donde yo sé que Dios es amor y yo debo ser uno con Él, pero me sale otra cosa de adentro, ¿no? No está escrito. No está escrito por Dios en ti todavía, por eso sale lo otro. Pero conforme le permitamos a Él hacerlo eterno, entonces tu vida va a fluir y crecer en esta fuente divina que Dios es en tu ser y en mi ser. Muy bien. Pues yo creo que esta es la palabra que Dios nos trae el día de hoy. Vamos a vivirla en Él. Y donde quiera que estamos, allí, dice Dios, voy a habitar. Me encanta esta otra. Hay tantas cosas en esta escritura de Hebreos 8, pero Él dice que no dependo de tener a alguien diciéndome qué hacer, sino que es íntimo entre Él y yo. Y lo que Marco mencionaba, ¿no? Que hemos mencionado el día de hoy. ¿Sabes qué? Si mis fracasos y vergüenzas y pasado y presente no estoy viviendo a Dios, es lo que me ha estado dando guerra, pues ahora Dios me está diciendo, aquí es donde quiero que me permitas manifestarme a ti. Podamos dar ese paso, ¿no? Importantísimo. Decirle a Dios, aquí donde ha estado reinando el pecado en mí, ahora escribe tu verdad, para que yo la viva eternamente. Pues vamos a dar gracias, hermanos. Susi. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por traernos aquí, Señor, y los que están fuera, está con ellos, Señor. Y gracias por lo que estamos aprendiendo de ponerte a ti, involucrarte a ti, entender las cosas que estamos viviendo diariamente. Y gracias por este tiempo juntos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.